Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Una manera de comprender cómo se fueron desarrollando los diferentes énfasis de la iglesia es enfocarnos en ciudades. Durante el siglo XX, las organizaciones paraeclesiásticas toman mucha fuerza. Las grandes concentraciones de evangelización empiezan a tomar auge y en la costa de California empieza un movimiento de iglesias que tienen su repercusión hasta nuestros días. Sigamos hablando de evangelicalismo junto a Alex y a Marcelo, aquí en Entre Semana. Estábamos listos para rockear y estábamos esperando. Finalmente era nuestro turno. Había 500,000 de personas durmiendo. Esta gente estaba fuera de sí. Era como una pintura de una escena de Dante. Solo cuerpos del infierno, todos entrelazados y dormidos, cubiertos de barro. Eso era John Fogerty, cantante de Creedence Clearwater Revival, 15 de agosto de 1969 en Woodstock. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando de evangelicalismo? ¿Qué parte es esta? Parte 18. Bueno, estamos tratando hemos ido explorando ya por varios episodios, sí. Respondiendo las preguntas, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Sí, esto, la verdad, esto es terapia, es autoterapia para tratar de entender cuál es mi identidad. ¿Cuál es mi identidad eclesiológica? ¿De dónde salimos como iglesia? ¿No? Sí, pero la verdad ha sido un ejercicio muy bueno porque nos permite entender cuáles son los diferentes vertientes del evangelicalismo que va influyendo hasta el día de hoy. Sí, totalmente. Y bueno, para no tener parte 4, parte 5, parte 6, de ahora en adelante, no sé hasta dónde, pero vamos a estar enfocándonos en ciudades. Ya tuvimos parte 1 y parte 2. Parte 1 y parte 2. Ahora es... Puede ser como tantos capítulos. Vamos a ir por ciudad, muy bien. Entonces, la razón es porque habían ciertos movimientos y ciertas cosas que sucedían dentro de un contexto. Y muchas veces ese contexto era de ciudades. Entonces, tenemos a Costa Mesa, ya hablamos acerca de... Terminamos un poquito ahí fue la introducción. Por eso nos quedamos en California. Correcto. Costa Mesa, California, está al ladito de es parte de Los Ángeles. Y tiene una cierta influencia. Y de ahí viene todo el movimiento Jesús. Y vamos a hablar acerca de eso, que también recibe mucho de la herencia de los metodistas de la calle Azusa, que también sucedió en Los Ángeles. En Los Ángeles. Entonces, mucho era ese lado. Sí. Después vamos a hablar acerca de Colorado Springs. ¿Por qué Colorado Springs? Porque de ahí nace el Ministerio de Enfoque en la Familia y James Dobson y todo lo que sería quizás el lado más conservador, tradicionalista del evangelicalismo. Ahí está la influencia. Si bien a lo mejor uno dice, bueno, no surgieron iglesias, pero fueron iglesias que se fueron identificando con... ¿no? Totalmente. Y bueno, o sea, muchos de los conceptos fundamentalistas vienen de ahí. Reviven ahí en Colorado Springs. Correcto. Entonces, tenemos Colorado Springs. Después vamos a regresar a Chicago, porque sucede algo interesante en Chicago con... ¿cómo se llama este hombre? Bill Hybels y Willow Creek. Eso está de Chicago. Pero curiosamente, o sea, regresando al episodio anterior, recibe mucho de la herencia de Moody, ¿no? Y ese concepto de mega iglesia y todo lo que ya habíamos hablado. Y lo mencionamos porque es referente para un montón de iglesias en un montón de partes del mundo. Y vamos a terminar en Seattle, Washington, donde vamos a hablar un poco acerca de Mars Hill. ¿Cómo se llama el hombre? Driscoll, Mark Driscoll. Ahora, esto es simplemente, no vamos a hacer algo profundo. Claro, y ni siquiera hablar, sino cómo esos fenómenos influyeron en otras iglesias. Y dice, ¿por qué esa iglesia es así? ¿Por qué esa iglesia es así? Bueno, mira allá y vas a entender algunas cosas. ¿Y qué está tomando? O sea, porque es muy curioso. Porque yo siento que Seattle, que Mars Hill, es la mezcla de esas tres ciudades de Colorado Springs. Sí. Porque había mucha enseñanza fundamentalista. Claro. Iba a conferencias... Bueno, pero ese va a ser el episodio dentro de 4. Volvamos a Costa Mesa. Porque citaste de Festival de Woodstock en Nueva York. 2 años antes, Summer of Love en California. En San Francisco. Todo este tema de movimiento hippie atraviesa todo Estados Unidos
Y no solo Estados Unidos, es la revolución de las flores, que también se le llama, en todo el mundo, Sí. asociado a revolución sexual. Revolución ¿correcto? sexual, también Un anhelo de... un rechazo al militarismo. Acuérdense que esto todo estaba sucediendo bajo la sombra de Vietnam. la guerra, bueno, sí, Vietnam, pero la Guerra Fría Claro. también. Y había un deseo de ver las cosas de otra forma. Había también un cinismo. Los gobiernos del mundo se estaban metiendo. Teníamos, ahí con tus compatriotas, ahí en Chile, sacando al presidente que fue elegido, bien o mal, democráticamente, y tenemos el gobierno de Estados Unidos metido. Y esto, o sea, algo curioso con Estados Unidos. Perdón, ahí andamos yendo por todos lados, pero creo que es importante mencionar. Estados Unidos, desde antes, se veía, y creo que en algún momento lo mencionamos, se veía como la reencarnación de Israel. Era como, esto es la tierra prometida porque aquí vamos a mostrar cómo es vivir bajo los principios de Dios. Bueno, creo que es súper importante mencionarlo, porque hay algo acá, y quizás esto explica mucho en cuanto a cómo llegó el Evangelio a Latinoamérica. Hay un concepto político, filosófico, religioso, que sería el destino manifiesto. Sí. ¿No? En inglés sería... Manifest Destiny. Ok, gracias. ¿Y cuál es la idea? Recuerden, si recuerdan episodios anteriores, llegan a la Nueva Inglaterra, a la costa Pacífico en Estados Unidos, gente que tiene un concepto teológico que lo sacó de Knox, ¿cómo se llama escocés, que aprendió de Calvino. Hay que poner el reino de Dios acá en la tierra, ¿no? En la ciudad de Dios, y vamos a hacerlo. Entonces ellos tienen esta idea de que ellos son este nuevo Israel. Estados Unidos, la Nueva Inglaterra, es esta nueva tierra prometida, y nuestro destino es desde acá extender el reino de Dios y hacer que esto sea algo diferente. Si bien uno diría, bueno, la Constitución en Estados Unidos, uno ve y no está mezclado religión y Estado, pero de alguna manera sí lo está. La filosofía está bañada exactamente, en claro, un contexto cristiano. Eso, no es explícito, pero donde surge en eso. Entonces, ¿qué sucede? Mucha crítica hoy misionológica que se hace a personas que fueron con la mejor intención saliendo de Estados Unidos es que ellos no solamente llevaron el evangelio, sino llevaron su cultura. Entonces empieza a haber un cierto desilusión de ciertas estructuras políticas. Estamos volviendo a los años 60, 70. Hay una desilusión de todas las estructuras tradicionales. Bueno, o sea, quiero continuar con lo que tú dijiste acerca de Destino Manifiesto. Ellos, el concepto era, nosotros vamos a mostrar cómo es vivir bajo estos principios. Comenzaron, digamos bien, entre comillas, con la compra de Luisiana y todo lo que era el medio de Estados Unidos, lo compran de Francia. Entonces dicen, ¿ves? Nosotros no tenemos que ir a la guerra. Claro. Nosotros podemos interactuar, podemos hacer negocio con las personas. Compran a Florida de España y se va creciendo. Pero después se topan con México. Claro, porque el tema de Destino Manifiesto es tenemos que extender nuestras fronteras. Extender. Y se topan con México, y esa es una de las grandes desilusiones de este movimiento, porque ellos dijeron, ¿cómo puede ser que fuimos a la guerra por tierra? ¿Cómo puede ser que nosotros pues hicimos esto de esta manera tan injusta? Los mismos americanos lo dicen. Es curioso porque si tú vas al Museo de Chapultepec, hay un dicho de Ulysses Grant, uno de los generales en la guerra civil estadounidense, diciendo que una de las cosas, los actos más vergonzosos o lo que sea, era la guerra entre Estados Unidos y México. Pero mucho tenía que ver con este mismo concepto. Claro. ¿Y sabes cuándo fue donde se volvieron a desilusionar, pero de manera grande? Fue en Panamá. Porque no podían creer de que había
tal manipulación donde llegaron, manipularon a los panameños para que, bueno, perdón, si eres panameño, seguro que tu historia es un poco más patriótica, pero así se vio en Estados Unidos, donde era como que eres parte de Colombia, ¡plup! Ahora no, eres país independiente, bueno, listo, vamos a hacer el canal de Panamá y ahí y también toda la franja de Panamá, de canal, pues es de Estados Unidos. Entonces era como que, ¿qué estamos haciendo? Estamos manipulando a las naciones a nuestro alrededor. No estamos creciendo en esta hermandad. El concepto de una ciudad sobre una colina, brillando la luz de Jesucristo, no está sucediendo. Y empezó una desilusión fuerte. Y después también los años 50, los años 60. Claro. Era como que, bueno, sí, este es un dictador, pero es nuestro dictador. Ajá. Este es un tirano, pero es nuestro tirano. Claro, entonces, y es muy interesante lo que dice, porque en plena Guerra Fría, tenemos que decirlo así, o sea, Rusia eran los satánicos y Estados Unidos eran los cristianos. Sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con cualquier cosa roja venía del diablo, y todo lo que tenga que ver con cualquier cosa azul era de Dios. Pero ¿qué sucede? La desilusión es de ambas partes. Entonces, en ese contexto surge, mencionamos un poco de Calvary Chapel. ¿Por qué? Porque es un punto de inflexión de iglesias que dicen, ¿sabes qué? Mira, esta iglesia de la tradición de cientos de años se identificó con tal país. Y resulta que era un tirano. Y esta otra iglesia se identificó con tal país, con tal presidente, que también era un tirano. Entonces, diríamos que Calvary Chapel en Costa Mesa, lo mencionamos un poquito en el episodio anterior, vendría a ser como el movimiento, ¿sabes qué? Yo no me quiero identificar con nada de tradición, porque está todo podrido. Sí. De la derecha, de la izquierda, de azules, rojos, de todo. Bueno, ¿no? y sí, incluso los hippies también traen su propia desilusión, porque ellos dicen, bueno, vamos a crear una nueva cosa. All you need is love. Y es el verano del amor, que Woodstock y todo, y es como que, ¿y qué me queda? O sea, después de la revolución, ¿qué queda? ¿Qué sucede? Después de que ya tuvimos nuestra orgía en un campo en Nueva York y regresamos todos a nuestras casas, ¿qué sigue? ¿Qué pasa? Y ahí es donde habían personas que encuentran a Cristo en ese contexto y se les alumbran los ojos. Dicen, ahora entiendo, esto es lo que necesito. Pero lo hacen desde ese contexto de desilusión, de también una conexión con un movimiento que nace de la desilusión, pero están desilusionados con ese movimiento hippie, ¿no? Y están rodeados, bueno, Chuck Smith, ¿Chuck Smith? Sí, Chuck Smith. Está rodeado de hippies, de artistas. Acuérdense que esto es Los Ángeles. Y empieza a predicarles de Cristo. Y empieza a hablarles. Y empieza a juntarse con personas. Sí. Y él hace comenzó como un centro juvenil, ¿no? Y empieza a enseñar acerca de Cristo. Y ahí es donde pues empieza a surgir este movimiento. Algo curioso de este movimiento, como nace en Los Ángeles. Los Ángeles era el centro de medios, de música, de arte, de radio y televisión, la imprenta. Ellos comienzan una revista. Bueno, no sé quién lo comienza en realidad, pero la más famosa era una que se llamaba The Hollywood Reporter, creo. Y The Hollywood Free Paper. Hasta el día de hoy lo puedes ver en internet. Vamos a poner un link en las notas para que lo puedas ver también. Y es increíble, o sea, todo hecho a mano, muy onda 70, 60, 70. Y cómo es que ellos están hablando en contra de quizás ciertas cosas del movimiento hippie, o sea, diciendo, no, esos gurús hindúes, ellos no tienen nada que te puedan ofrecer. Jesús es la respuesta, Jesús es el libertador, pero también usan mucho de los conceptos hippies. Claro. Entonces, mira, esta nueva canción, este poema que nos trajo esta persona. Por eso creo que es importante entender, en ese contexto surgen. Bueno, dentro de Calvary Chapel hay una escisión, la mencionamos en las iglesias de la viña, sí, ¿correcto? Porque Calvary Chapel empieza a tener, como hay un cierto rechazo a conceptos tradicionales, ellos ya no hablan de credo, ellos hablan de distintivos.
Sí. ¿Viste? Entonces, creo que ya ni me acuerdo si lo mencionamos o no, pero si va a haber manifestación de lenguas, estos son todos los requisitos. Entonces, surge dentro de ahí un movimiento que dice, no, pero para nosotros no es así. O sea, lo vamos a hacer, y surge de las iglesias de la Viña que están regadas en todo el mundo. Acá tenemos cerca toda esta iglesia que dice La Viña, viene de ese movimiento, en los años 60, 70. Sí. Inclusive creo que hace poco la iglesia principal de La Viña se salió de la organización de las iglesias de La Viña. La principal allá en San Francisco. Creo que fue el 2020, este año, 2022. Anaheim, que es como la iglesia madre, salió del movimiento de la denominación. Se salió del movimiento oficial a nivel mundial. Entonces, fíjate, es como que hay una constante escisión, separación, pero hay que entender que en ese momento está surgiendo un, no sé si llamarle rechazo, pero rechazo, desilusión, o como no me quiero identificar con tanta tradición. Claro. ¿Okay? Bueno, y es parecido a ese ambiente en Nueva York, de donde sale Joseph Smith. Claro. Donde habían avivamientos, donde estaban los Quakers, estaban los Shakers, estaba todo tipo de nueva, no quiero decir religión, pero una nueva perspectiva, una nueva manera de ver las cosas. Era muy vanguardista, estaban buscando una nueva experiencia, había una desilusión con las denominaciones de Europa. Y era como que no, estamos aquí, estamos en las Américas, y esto es algo nuevo. En California sucede algo similar en los 60s, y es curioso porque muchos de estos movimientos tenían ese mismo deseo de regresar a la manera de hacer iglesia del Nuevo Testamento. Sí, totalmente. Y lo hacían independiente de cualquier tipo de tradición. Claro. ¿No? Nosotros vamos a hacerlo porque todas las otras denominaciones nos han defraudado, no lo están haciendo bien, están estancados. Tengo una nueva forma. También el movimiento pentecostal va influyendo de tal forma donde una persona puede decir, es que yo escuché directamente de Dios esto, y no era algo extraño en ese contexto. Entonces había todo eso que se estaba juntando. Y pienso, Jucum, Juventud con una Misión, que es una organización paraeclesiástica, todo este movimiento da lugar a muchas organizaciones paraeclesiásticas, ¿no? Hablamos ya de Campus Crusade. Jucum, su lema era conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Al mundo. ¿Y con quién? Con el que quiera. Y empieza a ver, surge en Inglaterra, Operación Movilización de los años 60, pero toma su auge en los 70, 80, los barcos, bibliotecas que recorren el mundo. ¿Por qué? Porque hay que alcanzar el mundo, hay que ir, claro. hay que como que salir de la estructura que nos ha tenido ahí casi prisioneros, ¿no? Y creo que en eso sí hubo ciertos, ¿cómo diríamos? No sé si llamarle peligros, pero ese fue campo minado para un montón de distorsiones. Oh, sí. Bueno, una de ellas es lo que pasa con Jim Jones. Jim Jones, claro. Él está en California. ¿Está en San Francisco? En San Francisco. En San Francisco. Bueno, él comienza en otro lado, en Illinois, creo. Sí, en Indiana empieza, pero llega a San Francisco. Sí, mueve a San Francisco. Él es muy influenciado por un pastor pentecostal carismático. Sí, creo que este pastor se creía la manifestación de Dios en la tierra. Se llamaba Padre Divino. Y Jim Jones, él comienza realmente con un concepto muy parecido a los hippies, ¿no? Claro. O sea, uno de integración racial, algo que todavía no había sucedido. O sea, Martin Luther King Jr. todavía no había aparecido en la escena cuando todo esto estaba sucediendo. Bueno, Jim Jones ahí en San Francisco, él levanta el Templo del Pueblo, se llama. Y ahí estaba gente de toda raza y todo. Y él dice, vamos a hacer una comunidad autosustentable y vamos a crear algo totalmente nuevo. Entonces muda a un montón de personas a Guyana, donde ellos están ahí y crean su comunidad, y ellos realmente pensaron que eran parte de
este nuevo movimiento, esta nueva forma de vivir cielo en tierra. Y usaban mucho la idea de que estamos en el fin del mundo, de que el apocalipsis ya viene y que el anticristo, en el caso de él decía que era el capitalismo, porque él tenía más una idea más izquierda, entonces él... Claro, pero es un... tierra fértil en Berkeley, en San Francisco, donde se maneja todo ese tipo de pensamiento. Entonces, ¿por qué lo mencionamos? Porque de repente, pensando en alguna lección práctica para nosotros, ¿no? Es normal de repente escuchar de iglesias con un desprecio hacia la tradición. ¿Viste? Y es como que no me importa lo que hicieron por 2000 años. Nosotros empezamos una iglesia y somos la iglesia neotestamentaria, ¿viste? Nosotros vamos a hacer las cosas como la Biblia dice. Y es como que, espérame, la iglesia tiene 2000 años con sus errores, con sus deformaciones, que lo hemos hablado, con sus ideas distorsionadas, con historia llena de fracasos, sí, pero sigue siendo iglesia. Y con filosofías que, queramos o no, nosotros lo heredamos. Entonces más vale entender de dónde viene. Claro. Porque tú crees algo acerca de cómo se interpreta la Biblia de una forma u otra, y aunque tú no lo sepas, está. Es curioso, yo siempre me acuerdo, hay una escena de una película, El Diablo se viste de Prada. No suelo ver esas películas, pero no sé por qué lo vi. Y había una escena que siempre me llamó la atención, donde la chica está en la oficina y está con esta diseñadora de modas y todo, y la chica creo que llega como secretaria y no entiende nada. Entonces ella entra en una junta donde todos están seriamente viendo si usan la prenda azul o la prenda púrpura, lo que sea, y ella como que se ríe y dice, ¿qué significa esto? Entonces la mujer dice, a ver, ¿tú qué sabes acerca de la moda? Y dice, es más, el suéter azul que tú tienes no es azul oscuro, no es azul cielo, es azul ceruleano. Y dice, eso es por la pasarela que sucedió en 1998 por Oscar de la Renta, que hizo no sé qué y no sé cuánto, y después todo lo copiaron y terminó en Walmart, donde tú lo escogiste, y es a causa de eso. Así que lo que hacemos aquí importa. Ahora, ¿por qué menciono todo eso? Porque lo que sucedió de los filósofos y las personas que fueron parte de la iglesia, que tenían estas conversaciones, Lutero, Calvino, hasta este otro, Molinas, un montón de filósofos que quizás tú ni siquiera sabes de dónde viene esa creencia que tú tienes acerca de la iglesia o de la Biblia y cómo interpretarlo, pero existe. Sí. Y más vale entender de dónde viene. Sí. Porque si no, vas a estar tratando de manera muy ingenua de recrear la iglesia del primer siglo sin entender de que tú también eres parte de esa gran tradición de recrear la iglesia del primer siglo. Exactamente, y creo que en ese sentido lo positivo que pasó en Costa Mesa hay que verlo como, oye, mira, estamos en un contexto que tenemos que saber llegar a esta gente. Sí. Pero por otro lado, si no aprendemos la lección, estamos condenados a repetirlas. Y es tan común, Alex, ver tantos movimientos de no, estamos ahora, no, porque ahora nosotros trabajamos así, porque esa es la visión. Y es como que cada 2-3 años hay iglesias que están descubriendo la rueda. Sí. ¿Viste? Y no avanzan por una sencilla razón. Creen que ahora sí están haciendo las cosas como deberían hacerlas, negando 2000 años de lecciones. Entonces, ni aceptar la tradición a la altura de la escritura, porque vemos que eso es un error. Y lamentablemente, dentro de círculos del cristianismo evangélico, se comete ese error. Lo mismo que se critica del lado católico romano, se hace acá. No, porque es como que se traza una línea, ¿no? Sí, porque la Biblia dice, y después dijo Agustín, después dijo Calvino, y después dijo el teólogo reformado más moderno, y es como que listo, se acabó, y eso se establece como patrón denominador o el patrón establecido como verdad. Sí, fin de discusión. Listo. Hay que tener un espíritu crítico, pero tampoco hay que tener un rechazo, porque si no, no aprendemos nunca. Entonces creo que esa quizás es la principal lección para mí. Claro, yo lo veo así. El cristianismo es una conversación que se ha dado durante estos 2000 años. Claro. Y han estado tratando, bien o mal, como dijiste, de entender y saber qué es lo que significa vivir la vida
bajo los principios del reino de Dios. Totalmente. Y nosotros no podemos, así como cuando te invitan a un chat de WhatsApp, así, y entras de la nada y la gente sigue hablando y tú como que, a ver, nosotros no podemos simplemente meternos a esta conversación y pensar de que, bueno, todos los que vinieron antes de mí eran... Claro, o sea, no tenía ni idea. No tenía ni idea, yo sí, yo vengo, yo conozco, yo entiendo y vamos a hacerlo de esta forma. No, o sea... Sí. Creo que un poquito más de humildad, ¿no? Sí, un poquito más de humildad, siéntate, escucha. No tienes que estar de acuerdo con todo. Yo creo que algo que trajo bueno de Costa Mesa es el fervor y el empuje por evangelizar, sí. Por predicar, y una predicación donde la responsabilidad caía sobre el individuo. Ya no eran las campañas de Billy Graham, donde lo único que tengo que hacer es dirigirte a una buena iglesia porque Billy ya hizo todo el trabajo difícil. Claro. No, es... tú, alcanza a tus amigos. Yo creo que de ahí vienen... A ver, ahí vino Ralph Neighbor. No, estoy seguro. ¿Para qué te voy a decir que sí? Bueno, no pero sí estoy seguro que él fue influenciado por ese movimiento. ¿Y seguro? El movimiento, o sea, todo lo que son los navegadores. O sea, un deseo de alcanza a tus amigos para claro. Cristo. Habla a tus amigos de Cristo. No es tan difícil ni complicado. Ven con las noticias de Jesucristo y vamos sumando esta gran familia. Pero también hay una sensación de urgencia. Claro. Porque Cristo viene, porque... o sea, la gente se pierde, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que ese fervor, hubo otra organización cuyo lema fue el mundo en esta generación. Un poco ingenuo la frase y el deseo, o más bien la meta. Sí. Un poco ingenuo la meta, pero creo que fue noble el deseo. Totalmente. La forma en que se llevó a cabo, después esta organización terminó haciendo ajustes importantes para poder realmente extenderse y durar el tiempo que ha durado. Pero creo que lo que sale de Costa Mesa es una forma de dialogar con... O sea, si rechazan el diálogo de la iglesia, pero sí entran en diálogo con la cultura. Totalmente. Y creo que eso era bueno. Sí, porque había un rechazo a cierta cultura. Sí, claro. Sí, se habían cerrado la cultura. Y yo creo que también James McDonald o Josh McDowell. Josh McDowell. James McDonald es para otro episodio. Pero Josh McDowell creo que también, él no sé si directamente estaba en ese movimiento, pero... Influido, claro que sí. Sí, influido, y ahí es donde le da importancia a la apologética, porque es como que, ¿qué defensa voy a dar yo? Claro. Ante lo que yo proclamo. Y también lo tengo que hacer porque si estoy en medio de esta cultura que hay un rechazo a Dios, hay un montón de ideas equivocadas, entonces yo tengo que estar preparado para dar una respuesta. Entonces creo que en ese sentido hay cosas buenas que salieron, pero lo desafortunado es que se fueron alejando de esa conversación dentro de la iglesia. Y al péndulo en un extremo reacciona al otro extremo. Entonces vamos a hablar el próximo episodio qué pasa con, bueno, todo esto no llegó a necesariamente buen puerto, entonces hay que levantar cierto conservadurismo. Pero hay algo que quizás quisiera mencionar, que tú lo dijiste recién. Creo que conversar es algo importante. En algún momento, cuando teníamos el podcast no oficial, que eran nuestras conversaciones no grabadas, decía, si la iglesia lleva 2000 años tratando de ponerse de acuerdo y no se ha puesto de acuerdo y siguen dialogando sobre ciertos conceptos teológicos, pretendemos nosotros establecer, no, esta es la verdad. Y aún este espacio tiene como, por definición, conversar sobre temas que consideramos que son relevantes a la luz de la palabra de Dios. Por lo tanto, este espacio no es un lugar donde definimos bien o mal, donde definimos de este lado están los buenos, de este lado están los malos. Seguimos conversando y mantener ese espíritu. Creo que me quedo con esa lección pensando en que seguimos revisando qué pasó en la historia moderna para entender por qué las iglesias de hoy son como son. ¿Qué sería lo último? Estamos fines de los 70, principios de los 80. ¿Qué sucede a nivel de iglesias que toman cierta connotación? Bueno, es curioso
porque en Costa Mesa también hay otra cosa que tiene su sede, no solamente Calvary Chapel, sino que también Trinity Broadcasting Network, TBN, tiene su sede en Costa Mesa, y ahí es donde surge la televisora o el programa, bueno, terminó siendo canal y ahora está en todo el mundo, satélites y después, o sea, Enlace es lo que hereda mucho de ese concepto. Enlace, que es el canal cristiano en español, transmitió por mucho tiempo, ahora tiene contenido propio de TVN, Trinity Broadcasting Network, que dijiste muy bien, sede central en Costa Mesa. Costa Mesa, sí. Y es curioso porque también toma mucho de los conceptos pentecostales de Azusa, de todo ese movimiento, y empieza a televisar lo que antes hacía Billy Graham. Bueno, yo no sé si Billy Graham tenía alguna conexión creo que no. Con TVN. El punto es que esto da el surgimiento de teleevangelistas. Son las personas que se ponen y se va mezclando también con lo que fue las grandes campañas evangelísticas de Billy Graham, Billy Sunday, pero ahora con un toque californiano, ¿no? Claro, y empieza, no sé, por la época en que nací, nosotros, la información toda venía de radio y televisión, pero yo alcanzaba a ver televisión en blanco y negro, o sea, pero ver algo en televisión era como ¡wow! Y de repente, estamos en acuérdate que Chile es lo último, de ahí se acaba el mundo, ¿no? Y de repente, sábado, me acuerdo, mira qué interesante, en el canal nacional, o sea, la televisora estatal, el día sábado de la mañana, 8 de la mañana, o sea, no, para que nadie lo vea, había un programa que se llamaba Puertas Abiertas, y era un programa cristiano evangélico. Y me acuerdo que mi viejo se levantaba a verlo y yo lo veía con él, ¿viste? Y era un tipo que traía, imitando de lo de Estados Unidos, pero claro, le daban 45 minutos, y empieza a haber un auge en televisión en los años 80. Surge, y esto es de todo, porque en televisión empiezan a surgir teleevangelistas de la prosperidad, teleevangelistas que son un desastre, y también algunos que no están tan allá, sino que están más del lado más conservador. Uno de los programas más conocidos era el famoso Club 700. Sí. Y uno lo escuchaba, y el que estaba ahí, Pat Robertson, era como, pero esto es otra onda, no es el concepto que está acá. Y empieza a surgir fines de los 70 y todos los 80 lo que se conoce como los teleevangelistas, muy famosos. En Estados Unidos dijimos que hay de todo el espectro, ¿no? Desde prosperidad hasta a lo mejor programas más de corte tradicional como Club 700, pero empieza a usarse la televisión como un medio de alcance masivo que no había tenido hasta ahora comparación. Sí, y lo curioso de esto es que empieza a también unir, acuérdate que, hablamos acerca de esta atomización de denominaciones, esto era puramente no denominacional. Sí. Y esto ni siquiera era una iglesia. O sea, las personas que se subían no tenían ese corte pastoral. Claro. Eran showceros, o sea, eran personas que tenían que informar, sí, hasta cierto punto, pero mucho más entretener. Entonces, ¿qué es lo que iba a hacer que la gente viera tu programa? Bueno, si iba a suceder algo espectacular, una sanación, si ibas a tumbar gente con el saco, ¿no? Porque una de las personas más famosas de TVN fue Benny Hinn. Benny Hinn, ya no en los inicios de los 80, pero ya década del 90, el máximo llegó a ser Benny Hinn. Un desastre, hay que decir las cosas por su nombre, pero era un show, era un showman, sí. Y la gente lo seguía. Sí. Totalmente. Y mira qué loco, porque creo que lo que dijiste está muy, muy interesante, porque empieza a surgir cosas que no están asociadas a una iglesia, no están asociadas a una tradición, ¿no? Entonces, está bien, lo veo y es un show. Y se asume que porque está en el canal cristiano, entonces, un montón de veces recuerdo, le hago una pregunta, sí, es que escuché esto, ¿y dónde lo escuché? En el canal cristiano. Bueno, hoy es lo mismo, pero YouTube. Pero sí. En ese tiempo que no había YouTube, se asumía que porque era el canal cristiano era verdad. Sí. O sea, se empezó a perder cierto paladar
¿ok? Cierto espíritu beriano, por usar una expresión bíblica, y que porque aparecía en el canal cristiano ya se asumía verdad. Otro muy famoso en ese tiempo, pienso en que la mayoría de nuestro público es latino, Jimmy Swaggart. Fue un tipo que de Estados Unidos empieza a hacer campañas, a Chile fue muchas veces, y llenó el Estadio Nacional. Oh, wow. O sea, estamos hablando de 70.000 personas escuchando a Jimmy Swaggart en la década de los 80, hasta que el tipo se fue con la secretaria y todo lo que fue él en el mundo pentecostal latino. Gille Ávila fue un hombre que empezó a hacer grandes campañas y sus últimas fueron televisadas y empezó a ver a través de la televisión un auge de... Vamos a llegar y el evangelio entró a los hogares. ¿Viste? Sí, y es curioso porque se empezó a manejar, yo creo que en los 80s, 90s, una idea de que no, es que nosotros estamos llegando a la cultura. Nosotros estamos... y era parte de ese diálogo con la cultura que quizás comenzó... Bueno, no sé si comenzó, pero fue influenciado por el Jesus Movement. O sea, interactuemos con la cultura. El problema es que la cultura le comió a estos televangelistas y por completo. Porque, o sea, si tú eres... O sea, ya no es la iglesia... anglicana, la iglesia metodista aquí. ¿Y tú quién eres? Soy un pastor bautista. No. Yo soy Jimmy Swaggart. Ajá. O sea, yo soy un movimiento en mí mismo. Uh-huh. Yo soy Benny Hinn. Yo soy Ravi Zacharias International Ministries. O sea, es mi nombre, es mi figura, es mi persona, soy yo. Entonces, este diálogo con la cultura también venía con sus peligros. Sí, y no solo con sus peligros, sino que quizás el nombre más en Estados Unidos, Jim Bakker, termina siendo el como, mira, porque fue estafador, ¿cómo se llama? Profesional. Confeso. Inclusive dentro de los años 80, Warren Wiersbe escribió un libro muy interesante que, en cuanto a la integridad en la iglesia, y fue una respuesta a la crisis que pasó con Jim Bakker. Sí. Porque era como, bueno, quería meter a todos en el mismo saco. Claro. Entonces, ahora todos los cristianos son todos estafadores. Todos los que predican son todos, ¿por qué? Porque se tomaba como referente, ya no, como decías tú, el pastor de la iglesia bautista tal, pastor. No, se tomaba como referente el televangelista. Claro, sí. Entonces, si tú eres cristiano, tú eres este. Ajá, exacto. Si tú revoleas el saco también. Y es como que no. Y es curioso porque ese mismo rechazo que antes los del Jesus Movement hacían con las iglesias, pues ahora la cultura en general hacía con las iglesias. Me pasó muchas veces. Oye, tú eres cristiano, sí. De esos que revolean el saco. ¿Y cómo lo vio? Si no había de ninguna iglesia, pero lo vio en la televisión. Exacto. ¿Viste? Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque muchas iglesias, muchos pastores, claro, ¿qué piensas? Iglesia pequeñita, pero que tenía su televisor la gente en su casa, quería ir a la iglesia de su pastor, y el pastor no quería ser menos que el pastor que seguía a su gente en la televisión. Sí. Y sacaba el saco y lo revoleaba igual, no tenía idea de lo que estaba haciendo. La cosa es que esto sigue y va sacando más y más personas que se van alejando cada vez más de la escritura, hasta llegar a un movimiento que algunos llaman la bendición de Toronto, donde había un hombre que, a ver si encuentro su nombre por aquí. Lo tenía recién. Todd algo. Ajá. Bueno, el punto es que el tipo estaba piruleado, estaba medio loco y era un movimiento carismático, según Randy Clark. Randy Clark. Sí. Ok. Este tipo era, bueno, no sé si era este mismo, un pelado. Bueno, el punto es de que era tan loco de que aún Benny Hinn... Randy Clark y John Arnott, creo que son los dos. Benny Hinn termina denunciando a los de la bendición de Toronto porque dice, ustedes están manipulando y están usando el Espíritu Santo de forma blasfema. Yo nunca pensé que iba a ver a Benny Hinn hablando acerca del abuso el más blasfemo hablando del... Claro, porque la bendición de Toronto empiezan con este avivamiento y la borrachera del Espíritu Santo y el avivamiento de la risa. Que curiosamente era una iglesia de la Viña. Ajá, sí, que salieron de
Chuck Smith Correcto. y Calvary Chapel, ¿no? Donde ellos dijeron, no, nosotros no vamos a colocar ningún distintivo. Si el Espíritu Santo se manifiesta, que se manifiesta como quiera. Y llegamos a ese extremo. ¿Por qué decimos esto? Porque me acordé, una amiga, ella dijo que conoció de Cristo viendo un programa de televisión y estaba en un ambiente católico. Y cuando entendió el Evangelio lo hizo a través de la televisión. Entonces, no es que estamos diciendo que todo de televisión fue malo, ¿no? Claro. Pero dio lugar a mucha distorsión. Sí. Dio lugar a ideas donde entonces ya la idea de qué era ser cristiano ya no se veía en una iglesia o no se veían cristianos en la calle, se sacaba de la televisión. Y muchos pastores tomaron como referente a esos teleevangelistas y quisieron hacer lo mismo en sus pequeñas iglesias. Se dio lugar a abuso espiritual, se dio lugar a tanto desastre, división. Entonces, y de ahí surgió cuánta gente que dijo, no, la televisión es del diablo, ¿viste? Hizo lo mismo que después terminaron teniendo programas de televisión. Lo que pasa hoy, ¿no? Antes de pandemia, el Facebook es del diablo y ahora síganos por Facebook, síganos por redes sociales. No, totalmente. Es curioso. Bueno, perdón, quizás estoy mencionando algunas cosas de manera anacrónica. Lo de Toronto fue en los 90s. Lo que yo estoy mencionando fue más acá, fue en los 2000. Pero el punto es de que sale de La Viña, sale de Calvary Chapel y de la bendición de Toronto sale la iglesia de Bethel en Redding, California. Y es curioso cómo es que todo esto va dando vuelta donde ahora hasta iglesias fundamentalistas terminan cantando canciones que escribió Bethel. Ahora, esto no lo digo para demonizar a canciones o cosas de Hillsong o cosas de Bethel o lo que sea. Porque nosotros también como iglesia también lo cantamos. O sea, lo que tratamos de hacer hay cosas que se pueden redimir. Sí, queremos separar lo que se escribe y lo que sucede con, o sea, lo que es la creencia de esta. Siempre encuentras en YouTube, ¿no? O sea, la historia de esta... La historia oculta de esta canción que todas las iglesias... O sea, es como que no, tranquilo. Mira, Martín Lutero quería matar a todos los judíos, pero seguimos cantando Fortaleza... Castillo Fuerte. ¿no? Castillo Fuerte es nuestro Dios. Las canciones, pues, que tengan vida en sí mismo. Pero creo que sí tenemos que entender que todo esto está conectado. Claro. O sea, ¿de dónde viene el concepto de que podemos interactuar con la cultura y sacar canciones que parecen a YouTube o de Phil Collins o lo que sea y poner letras cristianas y poder alabar y adorar de esa forma? Cuando antes eso era una herejía. Claro. O sea, el mismo Charles Wesley, el hermano de John Wesley, escribió himnos. Himnos era, en su momento, también un escándalo. Claro. Porque no era escritura, eran himnos. Y se juntaba con letras con música de los bares. Tal cual. Entonces, yo creo que hay cosas buenas. Hay cosas buenas que van saliendo de estos movimientos. No todo. Y creo que es importante reconocer tanto lo bueno como lo malo. Lo bueno, se pudo poder comenzar un diálogo e interactuar con la cultura. Poder responder a cosas de la cultura. Lo malo, rechazan 2000 años de historia pensando que se están reinventando la rueda. Totalmente. Entonces, bueno, o sea... Mucho para seguir hablando. Vamos a hablar de algo que pasó un pastor ahí conocido en California para el próximo episodio, para agruparlo ahí. Nos vamos a Colorado, en Estados Unidos. Correcto, ahí está. Buenísimo. Hasta la próxima. Nos vemos. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en Twitter @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.